pocas garantías que la ley y los mecanismos institucionales otorgan, pues el funcionamiento de los tribunales se ve seriamente cuestionado. Simplemente señalaré, y no por mi pertenencia al Poder Judicial de la Federación, que el Poder Judicial de la Federación garantiza plenamente esa autonomía e independencia. Pero me pregunto y les pregunto a ustedes que son expertos, dirigentes sindicales y litigantes, si los poderes judiciales locales garantizan autonomía e independencia a los nuevos tribunales laborales. Allí hay una materia pendiente a trabajar para dotar a los poderes judiciales locales de autonomía e independencia, no nada más en materia laboral, sino en todas las materias. Es un reto inmenso, pero es un reto necesario si queremos hablar de un sistema de justicia laboral eficaz, eficiente, autónomo e independiente. Entonces, el primer reto cuando hablamos de tribunales es ese. Y entonces va a haber una disparidad en este fenómeno. Poder judicial federal consolidado contra poderes judiciales locales que se manejarán bajo muchos vaivenes, más políticos que jurídicos, cuando deberían de ser estrictamente jurídicos. Dejo hasta ahí el tema, dejo la reflexión y la provocación, si ustedes la quieren ver así. 2. La ley tiene un gran esfuerzo y es muy plausible en la destrucción del corporativismo sindical. Yo sé que esto no tiene que ver con tribunales directamente, pero sí va a tener una repercusión en términos de las actuaciones que se puedan llevar a cabo tanto en los procedimientos como en los tribunales, como en el propio Centro de Conciliación Federal. Y es el fenómeno de cuándo se gesta la personalidad jurídica del sindicato. De acuerdo a normatividad internacional, no hay duda que se gesta en un momento en que los trabajadores deciden constituirse en sindicato. Y si nosotros, honrando este espíritu de libertad y democracia sindical, lo que tenemos que hacer es generar el mecanismo jurídico que esto represente esta preocupación y la refleje. Por lo tanto, yo modificaría el artículo 368 de la Ley Federal del Trabajo, del proyecto de la Ley Federal del Trabajo, que señala que el registro otorgado por, ahora se llamaría Centro de Conciliación y Registro Sindical, tiene validez ante cualquier autoridad. O lo quito o lo regulo. Si lo voy a regular, entonces yo no hablaría de registro, porque entonces hay un impasse entre el momento en que los trabajadores deciden ser sindicato y el momento en que tienen el reconocimiento para actuar, en donde los pueden hacer pedazos. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna representación ante ninguna autoridad. Porque significa que si les niegan el registro no pueden ir ante ninguna autoridad, o que mientras no lo tengan no pueden ocurrir a ellas porque no tienen validez sus actos. Entonces yo lo que sugiero, respetuosamente, es que a este artículo se le incorpore, en lugar de decir que el registro otorgado, sino que a partir de la solicitud de registro por parte de un sindicato, las actuaciones de este tienen validez ante cualquier autoridad. Algunas actuaciones podrán estar sujetas a suspensión resolutoria, etc. Pero ya pueden actuar y ser representados y actuar en su defensa, que eso es lo que honra la libertad y la democracia sindical, y desincorporar el corporativismo de la ley. Este artículo en particular soy enfático, porque esto va a generar muchos conflictos que van a repercutir sobre el fenómeno de conciliación y sobre el fenómeno de tribunales. Me voy a otras cuestiones. Generar y construir. La ley propone las bases generales de cómo se van a instrumentar los tribunales. Dice, entre otras cosas, que los tribunales deberán, por lo tanto, en sus resoluciones y sentencias, observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Me refería a los de autonomía e independencia. Imparcialidad es parte de esa autonomía e independencia, implica que los juzgadores tenemos que hacerlo con objetividad, con rigurosidad, dentro de los márgenes que la ley, y con las características y principios que el derecho del trabajo nos dota, de interpretación de las normas a favor del menos favorecido, en este caso el trabajador, y de todos los principios y características pregonados en la teoría laboral. Bueno, transparencia, bueno, la inmediatez, lo que ya explicaron, está claro. Y la legalidad, bueno,
perdón, las juntas tienen una presunción de legalidad, todos los tribunales que han actuado actúan bajo las reglas, la legalidad, eso no está a discusión, pero que no se confunda que el decir con legalidad implica sustituir los principios que alimentan el juzgamiento del derecho del trabajo, que es en conciencia, verdad sabida y buena fe guardada, libre apreciación de pruebas, interrogatorio libre de las partes y todos los distribución de cargas de la prueba y todos los elementos que conforman y tienen que ver con el fenómeno tutelar y protector de la clase trabajadora en términos técnicos procesales. Hablando de tribunales, el problema que sigue es cuándo se abren. Bueno, el proyecto propone una idea más o menos de que sea en un plazo no mayor de 4 años, pero también habla del Centro de Conciliación y Registro en 3 años, etc. Y yo creo que aquí habría que, primero, me voy a hacer referencia al artículo transitorio 12º, que a mi juicio tiene un problema severo de constitucionalidad, pero no soy yo el que debe pronunciarse en ese sentido, simplemente señalaré. Ese artículo 12º crea un tribunal especial para la resolución de las titularidades de contrato colectivo en lo que empiezan a funcionar los nuevos tribunales. No sé de dónde está sacado ni con qué fundamento. Ese tribunal debe salir, tiene un problema severo de constitucionalidad. ¿Qué va a pasar? Se empiezan a tramitar ante ese tribunal creados sin fundamento los juicios de titularidad, y cualquiera que impugne su constitucionalidad, con todo respeto, se cae. Pero el problema es que no resuelve el problema de las titularidades, porque si se complica la gestión de los tribunales, pues va a durar mucho más tiempo que resolver un recuento para ver quién es el mayoritario. Entonces, aquí en este sentido, los propios transitorios hablan de crear una comisión interinstitucional, que entiendo es la Secretaría del Trabajo, los gobiernos de los estados, en el Ejecutivo y en el Poder Judicial local y en el Poder Judicial federal, para generar el esquema de cómo se organizar. Dentro de él debería ser un punto a resolver, cómo atender los casos de titularidad que puedan ir gestando dentro de la autoridad que tiene la facultad, en tanto no se abran los nuevos tribunales, que serán la Secretaría del Trabajo, para ver las cosas, y las juntas locales. Así está y así debería de ser. Pero a reserva de eso, bueno, son ideas, yo no doy conclusiones ni es la verdad. Estoy señalando que ese tribunal no debe, y enfáticamente lo digo, existir, debe borrarse del 12º. Esa comisión es muy importante, es vital, porque es la comisión que va a generar una ruta crítica que nos permita aterrizar. Y esa comisión tendrá que ver diferentes problemas. Presupuestal, de veras, ¿con cuánto presupuesto? Si no se dota al sistema de justicia con suficiente presupuesto, la ley podrá quedar muy bien o lo que quieran, pero el asunto no va a funcionar. Cuánto presupuesto tenemos determinará cuánto tiempo nos llevaremos en arrancar el proyecto, porque las juntas locales y federales de ahora requieren presupuesto para seguir actuando, y el nuevo sistema requiere presupuesto desde ya a través de la comisión para empezar a organizar todo eso. Entonces tienen que ver cuánto tiempo. La ley habla de 4 años, 3 años. La verdad es que no hay estudios consistentes para decir si podemos en ese tiempo o no. La realidad va a ser terca y nos va a convencer. Debe quedar abierto el término y que sean los hechos y los estudios rigurosos de esta comisión los que determinen si esos tiempos que se pusieron intuitivamente en los transitorios son los que deben conservarse o ampliarse. En Chile se llevó 9 años para instrumentar la reforma y es un país de 17 millones de habitantes. Entonces, el tiempo es importante, pero también es el otro problema es la capacitación. Yo he venido sosteniendo y lo sigo sosteniendo, no hay suficientes laboralistas en el país para sostener una reforma de este mercado. ¿Cuántos jueces se requieren? 1000. Hay que hacer, ya hay simulaciones y estudios, pero ¿de dónde los vamos a sacar? Necesitamos capacitar, inclusive a nosotros que ya estamos administrando justicia en materia laboral, porque el sistema es un cambio cultural de administración de justicia por las características de oralidad e inmediatez que involucra a los jueces. Es una manera diferente para los que revisemos en amparo ese procedimiento.
no es lo mismo. Implica una capacitación que lleva tiempo, rigurosidad, alto nivel y debe hacerse homogéneamente. Entonces no se vale que un estado ande diciendo yo capacito en esto y estos acá en esto otro, porque a mi juicio, tanto los conciliadores como los jueces y el personal que configure los tribunales deberán estar capacitados en los mismos términos. Es decir, todos deberían estar preparados teóricamente para ser o conciliadores o jueces o personal de los tribunales. Le hace el secretario instructor. Entonces, presupuesto suficiente, tiempo suficiente, capacitación intensa, quizá creando un centro nacional de capacitación que homologue esto, pero todo eso habla de dinero atrás. Y esa es la gran interrogante del presupuesto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Finalmente hay una cuestión que yo quiero resaltar, que no está en la ley. Hay muchísimas cosas que están pendientes. Esto que estamos haciendo responde a una reforma constitucional que abarca un universo determinado de trabajadores. Este país requiere y le urge litigar el fenómeno laboral con una visión amplísima y tendríamos ahí todo lo de seguridad social, por ejemplo, involucrado. El fenómeno de los trabajadores del apartado B tiene que ser retomado urgentemente y tenemos que crear una legislación homogénea y moderna, pero también una legislación que vaya preparando la transición al futuro. La tecnología nos va a cambiar el mercado de trabajo y las formas de contratación. Todo eso se tiene que enfrentar rápidamente. Voy como telegrama. Pero hay una cuestión que a mí me preocupa en la práctica. En este país la impunidad de los litigantes para generar cualquier tipo de chapuza procesal es eterna. Nadie sanciona esas conductas que retrasan, etcétera, y que involucran malas prácticas procesales. Y en materia laboral, aquí están muchísimos litigantes. Por favor, si alguien defiende que no existen esas malas prácticas, pues que me lo haga saber, ¿no? Bueno, tenemos que litigar para sancionar, pero no nada más lo que ya está en la ley. La pérdida de la cédula para litigar debe ser una sanción para los litigantes, no en esta materia, en cualquiera. Litigantes, que sea lo que... Pero tenemos que hacer eso, urge, porque el primer torneo que vamos a tener, o van a tener los nuevos jueces, es enfrentar las primeras terquiñuelas que los abogados van a buscar llevar a cabo para satisfacer la petición de su cliente, sea del signo que sea. Eso urge, por eso tenemos que tener jueces altamente capacitados que los paren en seco, pero que tengan una alternativa. ¿A dónde lo consigno? ¿A dónde lo denuncio? Las instituciones deberán estar preparadas para eso. Y hay una cuestión esencial nada más para darnos una idea de cuánto presupuesto requerimos, para, no nada más para los tribunales, centros de conciliación. Si el sistema no actúa coordinado con esa comisión de los 4 poderes que involucra a los 32 estados, es decir, centros de conciliación local, conciliación federal y registro sindical, tribunales locales, tribunales federales, bajo un centro informático homogeneizado y coordinado, el costo puede ser altísimo y la descoordinación profunda. Eso cuesta mucho dinero. Por eso la comisión que se forme debe ser al día siguiente que quede aprobada esta ley, que creo que tiene muy buenas intenciones y debe impulsarse, y al día siguiente lo primero que tienen que preguntarse es cuánto cuesta el sistema, porque el sistema cuesta. Pero yo nada más me pregunto al final de la historia, en este momento, en un millón de expedientes que hay, tenemos involucrados 2 o 3 millones de trabajadores pidiendo que les reconozcan su trabajo, que les reconozcan su seguridad social, que no les aplasten su modo digno de ingreso familiar. Hemos apoyado y debe seguirse apoyando a quienes no han tenido oportunidades de acceso al mercado de trabajo, pero quienes ya lo han tenido y les han conculcado derechos, tienen legítimamente la misma petición de que se administre una justicia pronta, eficaz, objetiva, profesional, profunda, que dignifique verdaderamente el trabajo de manera rápida. Ningún juicio debe durar más de un año. Por eso, ¿cuántos jueces necesitamos? Ese es el problema. Responderle a esos 2 o 3 millones implica decir,
vale la pena invertir. Muchas gracias.